Y mi intención un poquillo al hablar sobre esta charla es como darles una visión un poco global o un poco general de por qué es importante observar el universo, en particular la Vía Láctea, en otras longitudes de onda que no sean aquellas que nosotros usamos con el visible, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva, perdonen, la voy a poner ahora sí en pantalla completa. Tenemos, por ejemplo, en la parte de abajo, una vista de canto de la Vía Láctea, como si la observáramos en una noche que estuviera el cielo completamente oscuro, que no hubiera contaminación lumínica. Y entonces, si observamos la franja de la Vía Láctea, nos vamos a dar cuenta que en el centro de nuestra galaxia existen unas inmensas nubes que nos impiden ver la gran cantidad de estrellas que existe detrás de ellas, ¿no? Y entonces, bueno, uno pensaría, ¿qué podemos hacer para evadir esas nubes y poder a lo mejor entender un poco más acerca de nuestra galaxia, acerca de las estrellas que las componen, a lo mejor buscar algunos planetas dentro de esas estrellas o entender un poco más acerca de la física del gas y el polvo que también contiene nuestra galaxia? Entonces, los astrónomos tenemos una herramienta muy especial para realizar nuestras investigaciones y esa herramienta tan especial pues es básicamente la luz. La luz es la principal herramienta con la cual nosotros contamos para entender el universo. Bueno, más o menos, hasta hace apenas unos pocos años, la verdad es que la luz era lo único con lo que contábamos para tratar de estudiar, pues, como les digo, no solo las estrellas, sino también las galaxias y muchos otros fenómenos físicos que ocurren en el universo, hasta el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Ese es otro tema que seguramente también es muy apasionante para ustedes, pero ahora también contamos con las ondas gravitacionales para entender un poco más lo que es el universo. En fin, regresando un poco al tema de hoy, entonces la luz nos va a permitir estudiar este universo, pero para entender la luz no solamente nos podemos quedar con aquellos colores que somos capaces de ver con el ojo humano. Tenemos que entender el fenómeno de la luz desde un punto de vista mucho más global y entender que hay otros colores, es decir, otras formas en las cuales nosotros vemos, podemos recibir información acerca de la luz que no precisamente podemos ver directamente con nuestros ojos. Y entonces, en esta diapositiva, en la parte superior de la misma, ustedes pueden ver una imagen tomada a longitudes de onda del infrarrojo del centro de nuestra galaxia. Y es una imagen completamente diferente. Todavía se ven algunas nubes por ahí, pero nos podemos dar cuenta que existen montones de estrellas. Realmente es una cantidad inmensa de estrellas la que podemos ver y de hecho el centro de nuestra galaxia parecería ser la parte más brillante de toda la fotografía, ¿no? Pero bueno, antes de continuar me gustaría entonces dar una pequeña introducción a lo que es la luz. Para fines de esta charla me gustaría definir la luz como una onda electromagnética. Sé que muchos de ustedes seguramente me dirán, oye Joel, pero es que la luz también se comporta como una partícula. Es verdad, la luz tiene esta dualidad de ser una onda y una partícula al mismo tiempo. Sin embargo, para esto que les voy a contar el día de hoy, entenderemos que la luz es una onda. Y es una onda que viaja en el tiempo y en el espacio. Y para caracterizar esta onda, lo que nosotros hacemos es básicamente medir la duración de la misma a través de lo que se conoce como una longitud de onda. Y la longitud de onda no es otra cosa más que una medida que puede estar en micrómetros o en metros de lo que es la luz, ¿no? Entonces, cada frente de onda tendrá una longitud de onda asociada y dependiendo qué tan grande o qué tan pequeña sea la onda que estamos midiendo, tendrá diferentes longitudes de onda. Y cada longitud de onda en realidad nos da información acerca de un color diferente de la luz que estamos recibiendo. Bueno, pues la luz, como ya dijimos, es una onda electromagnética. Y esta onda electromagnética se extiende a lo largo de un rango muy amplio de longitudes de onda. ¿De acuerdo? Entonces, la luz, el fenómeno de la luz es exactamente el mismo para
para las ondas de radio, para las microondas, para los rayos infrarrojos, para la parte visible del espectro, que son los colores que alcanzamos a ver con nuestros ojos, y más allá también tenemos el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma en las partes más energéticas del espectro electromagnético. Y lo que quiero que ustedes que ustedes se queden de esta diapositiva es el hecho de que el espectro visible, los colores o las longitudes de onda que nosotros somos capaces de ver con nuestros ojos son apenas una pequeñísima porción de todo el amplio rango de colores que comprenden del espectro electromagnético y que en realidad se representa a través de diversas representaciones de la luz que conocemos con diferentes nombres dependiendo del rango en el cual nos estemos moviendo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora me gustaría hablarles de otro concepto, el concepto de resolución angular. La verdad es que los astrónomos siempre estamos tratando de construir telescopios cada vez más grandes. Y una vez que apenas terminamos de construir un telescopio, prácticamente estamos ya pensando en la siguiente generación que va a tener un diámetro mucho mayor, que va a ser más potente, que nos va a permitir ver más lejos. Pero la pregunta es, ¿por qué queremos construir telescopios tan grandes? Bueno, lo que pasa es que el tamaño de los detalles que nosotros podemos observar de aquellos objetos que vemos en el universo, sean estrellas, planetas, galaxias, etcétera, está relacionado con la longitud de onda a la cual observamos, es decir, el color de la luz que estamos tratando de observar, y es inversamente proporcional al diámetro el diámetro primario el diámetro del espejo primario del telescopio que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que para un color específico, para una longitud de onda específico, mientras más grande sea el diámetro del espejo del telescopio, entonces podremos observar detalles cada vez más pequeños o más finos de los objetos que queremos estudiar. Si nosotros podemos observar detalles cada vez más finos de esos objetos, entonces podemos obtener imágenes mucho más nítidas, con mejor detalle, y entonces podemos hacer modelos físicos que tengan mucha mejor precisión de aquello que intentamos resolver. Y bueno, el tercer concepto del cual les quería hablar hoy es un poco de las distancias. Aquí en realidad solamente les quería recordar algunas distancias que algunas unidades que nosotros los astrónomos utilizamos para definir pues las distancias en el universo, y es que la verdad es que las distancias son tan grandes que no nos queda otra más que definir estas nuevas maneras de medir las distancias, ¿no? No podemos utilizar desafortunadamente los metros o los centímetros, ni siquiera los kilómetros, ¿no? Entonces, acuérdense que un año luz es la distancia que recorre la luz en más o menos un año, asumiendo que se mueve a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y un año luz en kilómetros en realidad equivale a 9.5 billones de kilómetros. La unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol y es aproximadamente equivalente a 150 millones de kilómetros, y un parsec equivale a 3.26 años luz. ¿De acuerdo? Les comento esto porque a lo largo de la charla voy a utilizar algunas de estas unidades y simplemente para que las recuerden y las tengan presentes. Bueno, ahora que ya recordamos que la luz es una onda electromagnética que se mueve a lo largo de un espectro básicamente infinito, que hemos recordado algunos conceptos que vamos a utilizar, me gustaría hablarles un poco de los instrumentos con los que contamos. Como ya habíamos hablado un poquillo, la verdad es que a los astrónomos nos encanta construir telescopios cada vez más grandes, porque de esta manera podemos observar mejor los detalles de los objetos que estudiamos. En esta fotografía tienen en la parte del centro un complejo de telescopios que se conoce como el Very Large Telescope, y es un grupo de 4 telescopios en los que cada uno de estos edificios cuenta con un telescopio que tiene un espejo primario de 8 metros de diámetro. Pero solo para que se den una idea, cada uno de estos edificios que contiene el telescopio, es decir, la cúpula que se mueve durante las observaciones con cada uno de estos telescopios, es de alrededor de es el equivalente a tener un edificio de alrededor de unos 10 pisos, ¿no?
Este complejo de telescopios que tenemos aquí es lo que nosotros conocemos como la crema de la crema de los observatorios en el mundo. Son los instrumentos más poderosos con los cuales contamos en Tierra para realizar observaciones astronómicas y son aquellos que nos han permitido estudiar realmente con la mejor precisión posible el universo durante los últimos 20 años más o menos. Sin embargo, actualmente se construye una nueva generación de telescopios, telescopios que serán tan grandes como un estadio de fútbol. Y aquí tenemos en esta diapositiva un ejemplo de esos telescopios. Este telescopio que ustedes ven aquí se conoce como el Extremely Large Telescope, que es un telescopio que está planeado que entre en funcionamiento durante esta década y que tendrá un espejo primario de 35 metros de diámetro más o menos, ¿no? Entonces pasaremos de tener telescopios de 8 metros o 10 metros a tener telescopios de 35 metros de diámetro, pero el tamaño de esa estructura es realmente gigante, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con el Coliseo Romano, e incluso aquí ustedes pueden ver la altura en metros, el domo de este telescopio tendrá una altura de alrededor de 80 metros. Y como les decía hace unos momentos cuando les hablaba de la resolución angular, el objetivo es simplemente tener mejores detalles en las fotografías que somos capaces de obtener del universo que estamos intentando estudiar. Ambos telescopios, tanto el ELT que aún se construye como el VLT que ha estado en operación durante los últimos 20 años, son telescopios que funcionan en longitudes de onda del visible, pero también del infrarrojo. ¿De acuerdo? Bueno, pero no solamente tenemos telescopios en tierra, también tenemos telescopios en el espacio. De hecho, tenemos observatorios espaciales. Tal vez el observatorio o el telescopio espacial más importante de todos, o el más conocido, al menos haya sido el Hubble Space Telescope, ¿no? Y el Hubble Space Telescope realmente no era un telescopio tan grande, era un telescopio que tenía un diámetro primario de apenas 2.4 metros de diámetro. Sin embargo, actualmente se está a punto de enviar, y digo a punto de enviar porque realmente en un par de semanas se enviará al espacio el que será el reemplazo del telescopio espacial Hubble. Se conoce como el telescopio espacial James Webb y es un telescopio que tendrá un espejo primario de 6.5 metros de diámetro, ¿no? Entonces, ahora podremos observar con un telescopio mucho más potente todo aquello que había sido observado previamente con el Hubble. Y me dirán, bueno, ¿y eso de qué sirve? ¿Por cómo, o sea, para qué mandar al espacio un telescopio de 6.5 metros de diámetro si hace apenas 2 minutos me dijiste que en la Tierra ya hay telescopios de 8 metros y que además están construyendo telescopios de 35 metros? ¿Para qué nos sirve uno de 6.5 metros de diámetro allá en el espacio? Y bueno, la verdad es que existen muchas limitaciones tecnológicas en cuanto a la forma en la que se realizan observaciones en tierra como en el espacio. Pero ahora se les voy a explicar. Antes de pasar a eso, me gustaría enseñarles esta diapositiva. La verdad es que a mí es una de las diapositivas que más me gusta presentar en las charlas porque nos da una visión como general de toda la especie de morfologías que existen de los diferentes tipos de telescopios que se han construido o que se van a construir, ¿no? Hay telescopios realmente históricos como el de Monte Palomar, ¿no? Que era de 200 pulgadas. Están telescopios más o menos pequeños, bueno, telescopios actuales como el Gran Telescopio de Canarias, que es un telescopio segmentado de 10 metros de diámetro. Están los 4 telescopios del VLT. Están los que se esperan, bueno, los que se están construyendo ahora mismo, como el Extremely Large Telescope o el 30 Meter Telescope, aunque este todavía está en debate si será en Hawái, si será en las Canarias. En algún momento se planteó incluso que podría ser en México. Y solamente por comparación, bueno, aquí tienen una cancha de básquetbol y una cancha de tenis para que más o menos se den una idea del tamaño del espejo, simplemente el espejo que llevan estos telescopios. Y si a eso le sumamos toda la mecánica, la electrónica y el domo sobre el cual en el cual deben ser guardados para su cuidado, pues entonces se darán cuenta un poquito del tamaño tan enorme que se vuelven estos nuevos instrumentos, ¿no? Y además hay que recordar que son instrumentos de precisión, que realmente se tienen que mover
con precisiones del orden de las micras para poder realizar las observaciones que realizan. Entonces, son proezas tecnológicas que finalmente nos permiten hacer nuevos desarrollos o nos permiten generar nuevo conocimiento a partir de pues, la investigación astrofísica. Bueno, entonces la pregunta era, ¿qué tan grande podemos construir un telescopio, no? Es decir, si ya vimos que podemos construir telescopios de hasta 35 metros de diámetro, la pregunta aquí sería si hasta qué límite podemos llegar. Podemos construir un telescopio tan grande como, no sé, que tenga un espejo de 1 kilómetro, de 10 kilómetros, de 100 kilómetros. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿O cuáles creen ustedes que serían las limitaciones que nos impedirían, perdón, tener un telescopio de ese tamaño? Bueno, la verdad es que hay muchísimas limitaciones. Primero les voy a nombrar algunas de las misiones espaciales de los telescopios espaciales y a lo mejor con esto les queda un poco más claro por qué los telescopios en el espacio siguen siendo relativamente pequeñitos, ¿no? Primero, las misiones son muy caras. Estamos hablando del orden de miles de millones de dólares. Entonces, no es tan fácil que un país, incluso que un grupo de países, puedan pagar este tipo de misiones. La segunda es que solamente tienen una oportunidad, es decir, al momento tenemos que lanzar de alguna manera estos telescopios, como les digo, a mediados de diciembre se lanzará el telescopio espacial James Webb y pues la verdad es que solamente hay una oportunidad. Si algo sale mal con el cohete de lanzamiento y explota por alguna razón que esperemos que no pase, pero si pasara, pues ahí se acabó absolutamente toda la inversión y el desarrollo en esta misión, ¿no? Es difícil también darles mantenimiento a ese tipo de misiones, es decir, no podemos estar yendo a cada rato al telescopio para ponerlo a punto, para reemplazar partes, etcétera, ¿no? Entonces, todos los instrumentos que están asociados a este telescopio deben funcionar a la perfección. Si se llega a perder alguno, se pierde para siempre. Para el telescopio espacial Hubble, de hecho, es muy famoso el hecho de que fue reparado en el espacio, ¿no? Mandaron un transbordador espacial en donde hubo un astronauta que se acercó al telescopio y entonces reemplazó o reparó este telescopio en los años 90. Sin embargo, para el telescopio espacial James Webb, por ejemplo, esto no va a ser posible porque se va a localizar a una órbita mucho más alejada que el telescopio espacial Hubble y entonces, si algo falla, falló y no hay manera de repararlo. El cuarto es que tienen tiempos de vida mucho más limitados. Obviamente, si están en el espacio, pues están a merced de la radiación solar, de que algún meteorito les pegue, etcétera. Y entonces, pues obviamente no es tan fácil controlar el tiempo de vida. Y claro, tampoco, como ya les había dicho, no tienen tanto mantenimiento o no tienen mantenimiento. Y la quinta es que se pueden poner pocos instrumentos. Meter una de estas cosas, un telescopio de este tipo, en un cohete no es tampoco tan sencillo. De hecho, el telescopio espacial James Webb, si lo buscan en internet, pues verán que va a estar como doblado y finalmente se va a desplegar una vez que esté en el espacio, etcétera. Pero realmente el espacio es muy limitado y al ser tan limitado, pues no se pueden poner tantos instrumentos como uno quisiera, ¿no? Entonces hay que seleccionar de manera bien específica y bien clara qué tipo de instrumentación va a ir asociada a este telescopio. Y bueno, ahora pasamos a las limitaciones de los telescopios en tierra. La verdad es que los telescopios en tierra pues son un poco más manejables, ¿no? Finalmente están aquí, es más fácil darles mantenimiento, es más fácil mandar personal, mandar ingenieros, etcétera. Y por eso podemos simplemente construir telescopios mucho más grandes y que tengan mucha más flexibilidad a la hora de manejar diferentes instrumentos. Pero claro que hay limitaciones para construir estos telescopios. Yo diría que la primera de ellas puede ser la gravedad, ¿no? Y es que no podemos construir un telescopio infinitamente grande, ¿no? Al contrario, la verdad es que la gravedad misma deformaría el espejo de estos telescopios de tal manera que generaría aberraciones ópticas que no nos permitirían observar de manera adecuada los diferentes objetos que hay en el universo. Y bueno, ahora mismo incluso los telescopios de 8 metros son realmente complejos en cuanto a la mecánica que deben tener, en cuanto al sistema de sensores y actuadores que deben tener para corregir esas aberraciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la pantalla les presento lo que es digamos que la montura
de uno de los espejos de los telescopios del VLT y pueden ver que aquí hay como una especie de puntas o de pequeñas lanzas que no son otra cosa más que actuadores de un sistema que se conoce como óptica activa, que lo que hace es que compensa las deformaciones por el movimiento y la gravedad del telescopio cada vez que va girando y se va moviendo para enfocar o apuntar a un objeto específico en el cielo, ¿no? Y pues la verdad es que ingenierilmente es bastante complejo realizar este tipo de sistemas. E incluso los telescopios mucho más grandes, estos telescopios de 35 metros o el de 10 metros de Canarias, en realidad ni siquiera ni siquiera cuentan con espejos primarios unitarios, sino que son más bien una serie de pequeños paneles de espejos que se van poniendo uno al lado de otro hasta formar o sintetizar un telescopio mucho más grande. La segunda limitación en tierra, y la verdad es que esta es con una de las que más nos peleamos, o al menos yo más me peleo cuando realizo observaciones, es la atmósfera. La atmósfera es fenomenal, porque sin atmósfera nosotros no podríamos vivir, sin atmósfera no habría aire en este planeta y simplemente la vida como la conocemos no podría existir. Sin embargo, para los astrónomos, la atmósfera es un dolor de cabeza. Y es un dolor de cabeza porque en realidad la turbulencia que genera la atmósfera hace que las observaciones que los frentes de onda de la luz, ¿no? que estamos recibiendo, no nos lleguen de manera correcta. Entonces, una vez que entran a la atmósfera, la capa de aire, los movimientos en la capa de aire hacen que el frente de onda se vaya distorsionando, de tal manera que cuando llega al telescopio ya no está tan distorsionado que en realidad parecería como si no enfocáramos de manera correcta el objeto que queremos observar. Y esto es realmente un problema, y es un problema que se agrava mientras más grande sea el telescopio que usamos. Los telescopios pequeñitos que seguramente muchos de ustedes pueden llegar a tener en su casa, pues realmente no nos afecta tanto este tipo de fenómenos, pero para los telescopios de más de 2 metros de diámetro realmente es un verdadero dolor de cabeza, como les digo. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que hemos inventado los astrónomos, pues es un sistema que nuevamente lleva de ingeniería, es un sistema que lo que hace es que corrige el frente de onda que nosotros recibimos, lo estamos como monitoreando en tiempo real y una computadora está más o menos obteniendo la forma del frente de onda de tal manera que cuando choca con un espejo deformable, este espejo lo que hace es que básicamente toma el conjugado de ese frente de onda y entonces corrige la deformación y podemos finalmente ver el objeto que queremos estudiar. Este video que les presento aquí en la pantalla es un ejemplo de cómo funciona este sistema. Este sistema se conoce como óptica adaptativa y es realmente lo que hace la magia de las observaciones con estos grandes telescopios. Si no tuviéramos óptica adaptativa, si no pudiéramos corregir de alguna manera el frente de onda, olvídense, porque realmente no podríamos observar y de nada serviría tener un telescopio de 8 metros o de 35 metros, porque realmente estaríamos limitados a más o menos la misma resolución que tienen los telescopios de 1.5 o 2 metros de diámetro. Entonces, es realmente muy impresionante cómo funcionan estos sistemas que nos permiten observar con mayor nitidez los objetos que estamos estudiando. Y bueno, realmente un ejemplo que a mí me encanta mencionarlo en las charlas es justamente el estudio del centro galáctico. El centro de nuestra galaxia es un laboratorio espectacular, es un laboratorio único al cual solo tenemos acceso pues en ese lugar. No podemos hasta este momento estudiar con la misma precisión ni el centro de ninguna otra galaxia y el centro de nuestra galaxia pues esta es muy único porque primero hay un montón de estrellas que nos permiten que al momento de estudiarlas podemos aprender un poco más de los procesos de formación de algunas de las primeras estrellas que hubo en nuestra galaxia, pero también porque en el centro de nuestra galaxia existe lo que se conoce como un agujero negro supermasivo.
Y es un agujero negro supermasivo que tiene más o menos 4 millones de veces la masa de nuestro Sol y que además domina el movimiento de muchas de las estrellas que están en el parsec central de la Vía Láctea, ¿no? Y durante los últimos 20 años se han hecho enormes avances en el estudio del centro de la galaxia gracias a observaciones realizadas en el infrarrojo con estos grandes telescopios. De hecho, yo creo que la necesidad de entender la dinámica del agujero negro en el centro de nuestra galaxia ha sido uno de los principales motores del desarrollo de nueva instrumentación en los telescopios de 8 metros y bueno, ahora de los telescopios de 35 metros, ¿no? Y esta imagen que yo les pongo aquí es una imagen del parsec central de nuestra galaxia. Estas son las estrellas que nosotros veríamos en más o menos los tres, 3 años luz centrales en el centro de la Vía Láctea. Y si nosotros hacemos un zoom a esta parte de aquí, este es realmente donde se encuentra el agujero negro, pues vemos que existen un grupo de estrellas. Grupos tanto en Estados Unidos como en Alemania se han dedicado, como les digo, durante los últimos 20 años, probablemente más, a estudiar el movimiento de estas estrellas para entender cómo afecta el agujero negro la dinámica de las mismas, ¿de acuerdo? Y de hecho, esta fue una de las razones fundamentales por las que el año pasado Andrea Ghez en Estados Unidos y Reinhard Genzel en Alemania ganaran en conjunto el Premio Nobel de Física por sus aportaciones al estudio de los agujeros negros. Pero si ustedes ven este pequeño videíto, se darán cuenta que realmente existe una diferencia fundamental entre el hecho de realizar observaciones astronómicas con óptica adaptativa y sin óptica adaptativa. O sea, si nosotros observáramos estas estrellas sin óptica adaptativa, aún con un telescopio de 8 metros, realmente no podríamos ver nada, veríamos una cosa completamente borrosa. Y es gracias a la óptica adaptativa que una vez que la tenemos en funcionamiento podemos resolver y podemos ver las estrellas individuales que existen en el campo y a través de diversas observaciones tomadas a lo largo de varios años o meses, entonces podemos observar cómo es que estas estrellas se van moviendo y entender un poco más acerca de la dinámica de las mismas. Pero realmente este tipo de avances solo es posible gracias a este tipo de tecnologías. Si no las tuviéramos, la verdad es que no podríamos generar ningún avance. Y lo digo porque realmente la astronomía es una de las ciencias que más se nutre de otras disciplinas. La astronomía por sí misma también depende de cosas como la ingeniería mecánica, la ingeniería en óptica, la ingeniería de telecomunicaciones. Y finalmente podemos ver en este tipo de ejemplos pues la sinergia o la conexión que existe entre todas estas disciplinas para lograr un objetivo común y expandir un poco más el conocimiento que nosotros tenemos acerca del universo. Pero bueno, regresemos. Entonces, los grandes actores, los grandes, digamos que, caballos de batalla con los cuales contamos para estudiar el universo, en particular en el visible y en el infrarrojo, son estos grandes telescopios que se construyen, que nos han permitido en las últimas décadas y esperemos que nos permitan por muchos años más estudiar el universo desde Tierra. Aquí hay dos ejemplos. Aquí hay una foto tomada del Very Large Telescope de estos telescopios y en esta parte de acá la cúpula de uno de los telescopios que también son muy famosos, que son los telescopios Keck que se encuentran en Hawái. También telescopios de 8 metros de diámetro que funcionan en el infrarrojo y en el visible. Bueno, hasta ahora les he hablado un poco de las limitaciones de construir estos telescopios para poder observar el universo. Entonces me dirían, bueno, Joel, ya sabemos que no se pueden construir telescopios infinitamente grandes. Entonces, ¿qué onda? ¿Llegará un momento en el que parará nuestro conocimiento sobre el cosmos? ¿O hay alguna mejor u otra manera de observar las estrellas con mejor detalle que con un solo telescopio? Y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí podemos observar las estrellas con mejor detalle, no solamente con telescopios unitarios, sino con un grupo de telescopios que observen un objeto al mismo tiempo, un objeto en el cielo al mismo tiempo. Y a esa técnica se le conoce como interferometría. Y yo sé que el nombre suena medio raro y que a lo mejor los puede espantar, pero en realidad
no es tan compleja esta técnica. De hecho, es una técnica muy elegante y muy bonita. Pero básicamente el funcionamiento de la misma sugiere que nosotros podemos utilizar varios telescopios que estén conectados entre sí para observar una fuente, o perdón, para observar un objeto en el cielo. Y de esta manera sintetizar una especie de telescopio virtual que nos dará una resolución que es proporcional a la separación máxima que existan entre los pares de telescopios que conformen esta red o este arreglo de telescopios que estemos utilizando para observar. La verdad es que esta es una técnica que no es tan nueva en la astronomía. Desde los años 60 ha sido muy usada en longitudes de onda de radio, pero en el infrarrojo hace apenas 20 años que se utiliza y ha dado unos resultados enormemente interesantes, particularmente durante los últimos 5 o 6 años, diría yo, y es afortunadamente una de las técnicas que yo más utilizo cuando hago parte de mi investigación. Pero bueno, les decía que esta técnica es una técnica realmente muy elegante. Y es una técnica muy elegante porque su funcionamiento está basado en la interferencia de la luz. Es decir, cada uno de los telescopios que utilizamos realmente es como si fuera una de las aberturas aquí que recupera o que están o por la cual atraviesa una onda de luz que nosotros recibimos de las estrellas o del objeto que queremos estudiar. Y nuestro detector en la cámara, en realidad lo que está grabando no es una imagen directa de este objeto, sino un patrón de ondas. Y al estudiar este patrón de difracción o este patrón de interferencia, perdón, en realidad podemos obtener información bien importante acerca del objeto que estamos estudiando. Es realmente, creo que muy padre este concepto porque simplemente al medir el contraste entre las franjas del patrón de interferencia que se forma en el detector, nosotros podemos saber qué tan pequeño o qué tan grande es el objeto y después si vemos cómo se mueve un poco ese patrón de franjas, podemos incluso saber qué tan asimétrico es ese objeto en una orientación dada y al final, al combinar varias orientaciones, podemos ir recuperando la forma del objeto que nosotros estamos observando. Es realmente creo que una de las técnicas más elegantes que existen para observar con mejor detalle los objetos que estudiamos en el universo. Y bueno, ustedes me dirán, sí, Joel, a lo mejor esto que hice suena muy bonito, pero yo jamás lo voy a poder ver, o eso suena muy complicado, realmente a lo mejor hasta me estás mintiendo. Y la verdad es que, bueno, tengo un pequeño experimento que espero que puedan realizar en su casa y que puedan construir un interferómetro para que ustedes puedan ver este patrón de interferencia en las, digamos, las bombillas o los focos que hay en la calle o incluso los focos que ustedes tienen en sus casas. Entonces, para construir un pequeño interferómetro, les diría que utilizaran un pequeño pedacito de papel aluminio y con un pequeño alfiler, por favor tengan mucho cuidado, no jueguen con el alfiler y esas cosas, hagan un pequeño par de agujeritos en este pedacito de papel aluminio, separados más o menos por 1 milímetro, ¿no? Muy pequeñitos los agujeritos y la separación que sea lo más pequeña posible. Y después, una vez que hayan hecho estos agujeritos, vean a través o vean con uno de sus ojos por los agujeros del papel aluminio que tienen. Pueden ver cualquier lámpara, incluso la luz de su celular, etcétera. Y estoy casi seguro que inmediatamente van a ver un patrón de franjas. Y incluso si mueven los agujeritos de posición, van a ver cómo este patrón de franjas gira, dependiendo de la posición de los agujeros que ustedes tengan en este pequeño interferómetro. Y lo que quiero que ustedes se queden para pensar es un poco cómo cambia ese patrón de franjas dependiendo de qué tan cercanos o qué tan lejanos son los objetos que ustedes están observando, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en la pantalla podríamos ver que algunas lámparas que se encuentran a 300 metros de distancia, pues parecería que el patrón se ve más borroso, mientras que algunas lámparas que se encuentran a 2.5 kilómetros, pues aquí parece que el patrón se ve mucho más claro, ¿no? Todas las lucecitas que se ven en esta diapositiva son lámparas en una calle que fueron observadas a través de un pequeño interferómetro como este. Entonces se van a dar cuenta que dependiendo de qué tan grande se vea, de qué tan grande o amplio se vea el objeto aparentemente, las franjas se van a ver
cada vez más borrosas, mientras que los objetos más pequeñitos que ustedes pueden alcanzar les van a dar franjas mucho más nítidas. Y este es, así de sencillo, el concepto sobre el cual trabajan todos los interferómetros en la astronomía en el mundo, tanto los que son en ondas de radio como los que son en el infrarrojo. Bueno, y finalmente, esto es un poquito yo lo que ya les había contado. Si observamos estos patrones en diferentes orientaciones, entonces podemos recuperar la morfología o la estructura del objeto que nosotros estemos estudiando. Realmente es una técnica, creo que muy, muy fascinante. Ahora, ya les he hablado un poco de las técnicas que se utilizan para observar, ¿no? Ya sabemos que hay telescopios que son unitarios, ya sabemos que podemos combinar telescopios y utilizar esta técnica como la interferometría, y que hay telescopios en tierra, en el espacio, que ambos tienen algunas limitaciones. Ahora la pregunta sería, ¿qué podemos observar en el infrarrojo? O sea, con estos instrumentos, ¿hacia dónde podemos ir? Y bueno, aquí mi intención es simplemente darles algunos ejemplos de cosas que se pueden estudiar a esta longitud de onda. Por cierto, cuando hablamos del infrarrojo, estamos hablando de aquella luz que tiene longitudes de onda del orden de unas micras. Puede ser una micra, 2 micras, 20 micras, etcétera, pero del orden de esto. Una micra, recuerden que es un cero seguido, un cero punto seguido de 5 ceros y un 1, más o menos, ¿no? Metros. Bueno, entonces, los ejemplos. El primero, pues, es el centro de nuestra galaxia. Ya les había hablado un poco de esto. La Vía Láctea, la galaxia en la cual nosotros vivimos, es una galaxia espiral. Nosotros nos encontramos más o menos a 2/3 del centro de la galaxia y básicamente nosotros, pues, desde donde estamos, la vemos más o menos de canto. No la podemos ver desde fuera como en la diapositiva. Esto simplemente es una representación de más o menos cómo creemos que es la galaxia, pero pues nosotros la vemos realmente de canto, ¿no? Y es bien, bien fácil. Si nosotros salimos un día en la noche y es una noche clara, podemos encontrar estas dos constelaciones, Escorpión y el Sagitario. El Sagitario es más o menos como una tetera. Yo más bien creo que es una tetera, no el Sagitario. Y si nosotros seguimos la punta de la tetera más o menos en línea recta, llegaremos a lo que es el centro de nuestra galaxia, donde está el agujero negro supermasivo. Una manera muy fácil de reconocer que estamos realmente observando el centro de nuestra galaxia es que va a ser la parte que con más nubes que veamos en la franja de la Vía Láctea, ¿no? Y bueno, eso es bien interesante y ese es un ejemplo de por qué es importante utilizar el infrarrojo para observar, por ejemplo, el centro de nuestra galaxia. La verdad es que uno de los grandes problemas es la gran cantidad de gas y polvo que está entre nuestra posición en la Vía Láctea y el centro de la misma. Entonces les iba a presentar esta gráfica que, aunque parecería muy complicada, en realidad no lo es tanto. Es una típica gráfica de astrónomo, pero lo que yo quiero que ustedes vean es que aquí tienen micras, o sea, básicamente la longitud de onda a la que estamos observando, y en esta parte de acá tenemos una cosa que nosotros los astrónomos le llamamos extinción, que no es nada más que una medida de qué tan opaco es el cielo en una dirección dada. Así que quédense con esa idea, ¿no? La extinción es qué tan opaco, qué tanto se extingue la luz que nosotros estamos viendo en una orientación dada a una longitud de onda dada, es decir, para un tipo de frente de onda específico que estamos midiendo. Entonces, si observamos más o menos a 0.7 micras, es decir, el infrarrojo cercano, muy, muy cercano al visible, pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, esta región del cielo se ve así, ¿no? Este es el centro, aquí estaría el centro de la galaxia y realmente pues vemos como que es una parte media oscura, no se ve nada particular. Después, si nos movemos un poco más hacia el infrarrojo, lo que es 1 punto y tantos micras, pues veremos cómo cambia la estructura. Vemos que aquí ya podemos observar algunas estrellas que están dentro de algunas nubes, ¿no? Probablemente que apenas se están formando. Si nos movemos un poco más, nos empezamos a dar cuenta que en realidad hay un montón de estrellas aquí alrededor que no veíamos al principio y el centro parece comenzar a brillar un poco más. Y si nos movemos todavía más, nos vamos a dar cuenta que realmente el centro es lo que domina el brillo de toda la imagen que nosotros tenemos aquí.
Y si nos movemos todavía más, hasta las 3.6 micras, pues nos vamos a dar cuenta que esto básicamente empieza ya a saturar el brillo de toda la imagen. Y es que cada vez que nos movemos un poco más hacia el infrarrojo, mientras más nos vamos hacia el infrarrojo medio o el infrarrojo, sí, el infrarrojo medio, pues nos vamos a dar cuenta que podemos penetrar mucho más el polvo que está entre nosotros y en este caso el centro de la galaxia, y entonces ver con mayor claridad el número tan enorme y tan brutal de estrellas que existen en esa dirección, ¿no? Entonces, las observaciones, por ejemplo, del centro de la Vía Láctea, pues solo son posibles en el infrarrojo. Si no fuéramos capaces de observar en el infrarrojo, realmente no veríamos lo que ocurre ahí y pues nos perderíamos de toda la acción. Y los colores, incluso de las estrellas, a veces los domina este opacamiento por la cantidad de polvo y de gas que existe en medio entre el observador, entre nosotros, y pues el objeto que estamos observando. Entonces es muy importante incluso corregir cómo vemos los colores de estas estrellas por este efecto del opacamiento. Bueno, regresamos de nuevo a la historia. Entonces ya sabemos que este es el centro de nuestra galaxia. Vemos que hay un montón de estrellas. De hecho, existe lo que se le conoce como el Nuclear Star Cluster, que es, en español sería como el cúmulo central nuclear de la Vía Láctea. Y mientras más vamos haciendo zoom, es decir, mientras más vamos viendo con telescopios cada vez más potentes esta región del cielo, pues nos damos cuenta que existen cada vez más y más estrellas. Y si llegamos a la parte central, pues nos damos cuenta, como les decía, que hay una fuente aquí que en realidad no es una estrella que está dominando como toda la dinámica de los objetos que están a su alrededor. Esta última imagen no es una imagen en el infrarrojo, las anteriores sí. Esta es una imagen en ondas de radio donde se pueden ver incluso estos brazos espirales de gas y polvo que orbitan alrededor de esta fuente que se conoce como Sagitario A estrella y que hoy sabemos que es un agujero negro supermasivo. Entonces, como les decía, pues una de las investigaciones más importantes en el infrarrojo que se han hecho de este tipo de objetos, pues es básicamente ver cómo se mueven las estrellas alrededor del agujero negro supermasivo e incluso estudiar efectos asociados con la relatividad general, en particular de una de estas estrellas, que apenas hace un par de años, bueno, ya 3 años, pasó en su parte más cercana al agujero negro supermasivo y al pasar en la parte más cercana de la órbita al agujero negro supermasivo, pues tuvo efectos relacionados con la teoría general de la relatividad, que básicamente lo que hicieron fue que crearon una especie de cambio en la longitud de onda de la luz que recibíamos de la estrella, asociadas a la distorsión del espacio-tiempo que generaba la gravedad misma producida por el agujero negro supermasivo. Y este tipo de cosas solamente se pueden hacer utilizando observaciones en el infrarrojo. Otra cosa que podemos estudiar son las interacciones con el polvo. Por ejemplo, muchas de estas estrellas, de las estrellas que nosotros podemos ver en el cielo, pues están moviendo y están atravesando generalmente algunas nubes que tienen gas y que tienen polvo. Entonces, la estrella al estarse moviendo genera esta especie de frente de choque que nosotros podemos estudiar y podemos analizar y ver incluso pues cuál es la velocidad a la cual se mueve la estrella, la densidad del medio por el cual se está moviendo. Y este frente de choque no es otra cosa más que, o es muy similar a los frentes de choque que, por ejemplo, generan los barcos cuando se van moviendo a través del mar, ¿no? Esta como especie de arquitos que se ven en la parte de enfrente. Incluso algunos nadadores cuando entran a la alberca y se van moviendo, se pueden ver incluso estos frentes de choque conforme van avanzando en el agua. Y es exactamente lo mismo, y esto también lo podemos estudiar gracias a observaciones en el infrarrojo. Por ejemplo, este es de nuevo el centro de nuestra galaxia y muchas de estas estrellitas que están aquí están interactuando con el gas y el polvo que ya les había yo enseñado en una de las diapositivas anteriores. Y si las observamos con alta resolución, en particular, estas son imágenes obtenidas con datos interferométricos, ¿no? Con esta técnica de combinar varios telescopios, pues podemos ver que tienen esta especie de estructuras como si fueran herraduras, que no son otra cosa más que el frente de choque generado por el movimiento relativo de la estrella y el medio en el cual se están moviendo, ¿no? Y tienen de hecho varias morfologías, unas son bastante
simétricas como esta de aquí o incluso esta de aquí, pero hay otras que son un poco más raras como esta de aquí o esta de acá, ¿no? Y claro que estas morfologías están asociadas directamente pues a los cambios de densidad que puede haber en el medio y que somos capaces de estudiar a partir de la modelación de este tipo de observaciones que realizamos. Otras cosas que también podemos estudiar en el infrarrojo son las estrellas múltiples. Muchas estrellas, en particular las estrellas de alta masa, las estrellas más gordas y las que se mueren en forma de explosión de supernovas, pues en realidad se encuentran en sistemas binarios o triples o de más de dos estrellas. Básicamente no les gusta vivir solitas y evolucionan en sistemas binarios, al contrario de, por ejemplo, lo que sería nuestro Sol, que pues en realidad es una estrella eh, aislada, ¿no? O solitaria. Entonces podemos estudiar el movimiento de estas estrellas, incluso cómo interactúan estas estrellas. Esta es la constelación de Orión, seguramente ustedes la conocen, la han visto, es de las más reconocidas en el cielo. Y bueno, si ustedes ven un poquito debajo del cinturón de Orión, en esta parte de acá, encontrarán lo que se conoce como la nebulosa de Orión, que es una región de formación de estrellas que podemos observar también en el infrarrojo. Y bueno, si nosotros observamos algunas de las estrellas dentro de la nebulosa con alta resolución angular, es decir, con estos grandes telescopios de los cuales ya hemos hablado, pues podemos ver que en realidad cada una de estas estrellas no son estrellas aleatorias, no son estrellas, perdón, aisladas, sino que en realidad son sistemas múltiples de estrellas que se mueven una alrededor de la otra y que están interactuando a lo largo de toda su vida. Esta fotografía realmente a mí me parece muy impresionante porque cada estrella a la cual apuntas termina siendo que es un sistema múltiple que a la vez que tú vuelves a apuntar esa estrella termina siendo otro sistema múltiple y parece que nunca acabas, pero que en realidad nos da mucha información acerca de cómo se agrupan y cómo evolucionan las estrellas. También podemos estudiar la interacción entre estas estrellas binarias y incluso hay sistemas de estrellas binarias que generan estas estructuras. Esta pequeña película de aquí está formada con observaciones, con diferentes fotografías tomadas realmente con un telescopio, bueno, perdón, con un interferómetro, y podemos ver esta estructura espiral que se está moviendo realmente en el cielo. Es lo que se conoce como una nebulosa de tipo reguilete. Y este espiral no es otra cosa más que producto de la interacción de los vientos de las estrellas que nosotros estamos observando. Tenemos, de hecho, un sistema de estrellas binarias. Estas estrellas binarias emiten un viento no es otra cosa más que un digamos que una lluvia de fotones que están interactuando entre sí y a la interacción entre los fotones de las dos componentes de estrellas que están en el sistema binario, se está formando o se está formando polvo. Después, como estas estrellas están girando una alrededor de la otra, pues se va generando estas espirales tan impresionantes que podemos captar en nuestras imágenes. Y básicamente el estudio del polvo que se genera, cuánto polvo se está construyendo y cómo es que después este polvo puede repercutir en el enriquecimiento químico del medio interestelar para formar subsecuentes generaciones de estrellas y probablemente planetas, pues es algo que nosotros podemos entender a partir de estas observaciones en el infrarrojo, ¿no? También podemos estudiar, por ejemplo, algunos fenómenos similares de este tipo de interacciones. Este es un objeto muy famoso que se conoce como Eta Carina, que es básicamente una de las estrellas más masivas que existen. Y en esta simulación que nosotros tenemos aquí, pues podemos ver cómo interactúan el polvo, básicamente el viento de la estrella principal y el viento de la estrella secundaria que está orbitando alrededor de la primaria y vemos cómo, por ejemplo, en este caso, esta estrella secundaria es capaz de romper el viento de la estrella primaria y generar como esta especie de cavidad que después nosotros podemos observar a partir de observaciones en el infrarrojo y caracterizar cómo es que se da este tipo de interacción, ¿no? Y bueno, digamos que de los estudios más recientes que me ha tocado participar para del estudio de este tipo de objetos tiene que ver con esta estrellita que está aquí, que es WR112.
que se observó con diferentes telescopios a lo largo de todo el mundo, Subaru, el VLT, Gemini, Keck, y finalmente lo que pudimos hacer es trazar pues cómo cambia la morfología de esta estrella en longitudes de onda del infrarrojo medio a lo largo de diferentes épocas, ¿no? Ustedes pueden ver que hay cambios en la estructura del objeto dependiendo de cuándo se observó. En 2004, por ejemplo, aquí se ve que tienen como estas antenitas para abajo, y mientras que en 2016 pues se ve que están al contrario, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de observaciones en diversas épocas en el tiempo, pues pudimos básicamente hacer un pequeño modelito de cómo es que se están moviendo las estrellas centrales y cómo están interactuando los vientos de las mismas hasta finalmente poder reconstruir con nuestro modelo las observaciones que nosotros estamos observando. Aquí tienen el modelo que nosotros llegamos a construir y en esta parte acá las observaciones de lo que íbamos viendo con los diferentes telescopios de 2004 a 2016, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que es bastante interesante porque pudimos más o menos recuperar la estructura que observábamos aquí en estos modelos y se hizo con bastante precisión. Y bueno, nuestro modelo nos permitió, por ejemplo, en este caso, saber que este objeto producía más o menos el equivalente a una tierra de polvo al año, es decir, en la interacción de los vientos estaba generando polvo y el polvo, la cantidad de polvo que se generaba ahí, pues era más o menos el equivalente a la masa de la Tierra, ¿no? Es más o menos 3 por 10 a la menos 6 masas solares por año y eso es más o menos la masa que tiene la Tierra producida en polvo en tan solo un año en la interacción de los vientos de este tipo de estrellas. Y bueno, esos son tan solo algunos de los ejemplos que les quería mostrar hoy. Ya no me queda pues mucho más tiempo. Me gustaría entonces hablarles un poquito de qué es lo que sigue, ¿no? O sea, si ya podemos realizar este tipo de observaciones, qué es lo que, cuál sería el futuro? Y creo que la respuesta ya es un poco obvia por lo que hemos hablado. Primero, pues bueno, tenemos una nueva misión espacial, que es el telescopio espacial James Webb, que esperemos que sea enviado sano y salvo ahora en diciembre, que no tenga ningún problema, que se pueda desplegar. Y este telescopio, por ejemplo, llevará este tipo de máscaras que harán que se comporte también como un interferómetro, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta máscara aquí tiene unos pequeños agujeritos que actuarán como si fueran, digamos que pequeños telescopios que combinan la luz entre sí para formar un interferómetro, darnos imágenes un poco más nítidas. Es la primera vez que un telescopio espacial va a tener este tipo de tecnología y bueno, actualmente intentamos colaborar con la gente del Space Telescope en Estados Unidos para realizar observaciones con este nuevo tipo de instrumentos. Y bueno, mientras en tierra, pues creo que ya les había hablado un poco del ELT, que es este gran telescopio, por ejemplo, en Chile que se está construyendo. Esta es la cima del cerro en el cual se está construyendo el ELT. Esta es una foto real de los cimientos de este telescopio. El cerro realmente tuvo que ser, si ustedes buscan Cerro Armazones ELT en Google, seguramente les saldrá por ahí el video de cómo es que se detonó la parte superior del cielo para realmente tener una plataforma plana sobre la cual construir el telescopio. Es un lugar muy fascinante al norte de Chile, en medio del desierto de Atacama, y esperemos que en tan solo unos 5 o 6 años ya podemos tener en funcionamiento este coloso para poder seguir realizando nuestras observaciones. Y bueno, esto es todo lo que les quería contar hoy, un poquito acerca de lo que podemos hacer en el infrarrojo. Como se darán cuenta, hay un montón de ejemplos de cosas que podemos estudiar. Es creo que una longitud de onda bien interesante para estudiar física estelar, sobre todo de los objetos que tenemos, pero también se pueden realizar observaciones de galaxias y de muchas otras cosas que desafortunadamente pues ya no me da más tiempo para contarles, pero que espero que les haya quedado un poquito más o menos claro, que les haya gustado un poco el tipo de cosas que podemos hacer con este tipo de instrumentos y de observaciones. Y pues nada, por mi parte es todo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y quedo ahora atento a sus preguntas, comentarios, etcétera.
Muchas gracias, Joel, por tu charla. Tenemos algunas preguntas. Te voy a transmitir un par de ellas. De hecho, esta primer pregunta es en realidad dos que yo estoy juntando. La pregunta es, ¿hay telescopios infrarrojos en el espacio? Y otra pregunta sería, ¿es posible poner en órbita conjuntos de telescopios ópticos o infrarrojos para mejorar las imágenes? Bueno, el telescopio espacial James Webb va a funcionar en el infrarrojo. Es un telescopio que tiene cámaras infrarrojas tanto para hacer imágenes directas como les comentaba, por primera vez también para hacer observaciones interferométricas, ¿no? Que es con estas máscaras que tienen los agujeritos que les estaba mostrando. Entonces, sí hay telescopios infrarrojos en el espacio. De hecho, aparte del James Webb, ya existían otros telescopios infrarrojos antes que van, digamos que a longitudes de onda de infrarrojo, pero mucho más alejado del orden de varias decenas de micras, ¿no? Como por ejemplo el telescopio espacial Herschel, que trabajaba justamente en el infrarrojo lejano. De hecho, hay un telescopio, digamos que es un híbrido porque no está en el espacio, pero tampoco está en tierra. Es un telescopio que se llama SOFIA, que realiza observaciones en el infrarrojo lejano, medio lejano, y que está volando en un avión. Entonces, el telescopio en realidad está sobre un avión y cada vez que, bueno, tiene que realizar observaciones, entonces se eleva y las va realizando mientras el avión se va moviendo. Y esto es porque, como les contaba en un principio, la atmósfera realmente nos afecta muchísimo para realizar observaciones a ciertas longitudes de onda y en particular en una ventana en el infrarrojo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es que no puede observar desde tierra, sino que tiene que ir a las capas más externas de la atmósfera o lo más alto posible. Por eso es que en el caso de Sofía, pues lo hace en un avión y en el caso del telescopio espacial Herschel, pues tenía que ir realmente hasta el espacio para poder realizar observaciones. Muy bien. Y Precisamente la sobre... otra pregunta, perdón, Sí, creo que no bueno, sí, contesté. sí era posible poner en conjunto, perdón, en órbita conjuntos de telescopios en el óptico y en infrarrojo. Supongo que en un símil o en algo parecido a los BLTI en tierra, pero en este caso, telescopios en el espacio. Pues ese de hecho es uno de los grandes desafíos que les tocará seguramente a los próximos astrónomos que nos estén escuchando, porque realmente sí es posible ponerlos, pero pues es un desafío tecnológico. Nadie lo ha hecho. No es tan sencillo como combinar la luz de de todos los telescopios o de los satélites, ¿no? Que lleven los telescopios al mismo tiempo para hacer la interferometría. Y entonces hay algunos conceptos de prueba que ya se han lanzado, pero todavía no hay digamos que un instrumento o una propuesta realmente concreta para lanzarlos, al menos en un periodo de tiempo corto. Entonces, yo creo que para aquellas personas que nos estén viendo en este momento, que todavía estén estudiando la licenciatura, la preparatoria y que quieran ser astrónomos, seguramente les tocará en algún momento poner esos telescopios, estas redes de telescopios en órbita. Muy bien. Y una última pregunta. Pues tú eres un joven investigador, has estado en colaboración con muchos grupos de investigación en el mundo. ¿Cuál sería como tu visión del papel que tiene México en la investigación astronómica? Pensándolo tal vez en términos futbolísticos, ¿en qué liga juega la investigación que se hace en México? Con los instrumentos que tiene, con las colaboraciones. Sé que te gusta a ti mucho el fútbol, entonces no sé si el término es México juega en la Champions, juega en la Liga de México o es algo intermedio. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, es un poco una pregunta compleja de resolver, porque realmente en México existen muy buenos astrónomos y que están involucrados en colaboraciones muy interesantes. Por ejemplo, en radio, creo que hay una comunidad de radioastrónomos muy activa en el país que está involucrada en colaboraciones que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de telescopios como de radiointerferómetros, como lo es ALMA, que es el
tal vez el interferómetro más importante del mundo. También están involucrados en estos nuevos arreglos de telescopios mundiales como el Event Horizon Telescope, ¿no? Donde que dio o sea, que hace apenas unos cuantos años sacó esta imagen del primer agujero negro que pudimos ver en ondas de radio. Entonces, en ese sentido, yo diría que, por ejemplo, ahí sí jugamos en la Champions, ¿no? O sea, realmente está muy bien desarrollada esa parte. Sin embargo, por ejemplo, a México creo que en este momento le falta, y no es por falta de interés, sino creo que le faltan recursos para poner un buen telescopio óptico infrarrojo en nuestro país. Sería realmente importantísimo poder contar con uno de estos telescopios de nueva generación, con tecnologías como la óptica adaptativa, con un diámetro pues ya considerable, ¿no? De unas 6, 8 metros, si es posible, en México para desarrollar también nueva tecnología en estas longitudes de onda. Ahí sí hay colaboraciones, hay astrónomos que utilizan este tipo de datos, pero son a través de colaboraciones con otros institutos y telescopios a lo largo del mundo. Pero en realidad, por ejemplo, en ese sentido, México sí que tiene un poco, bueno, no sé si ustedes sepan que en México existe uno de los mejores lugares en el mundo para realizar observaciones astronómicas. Los cielos de Baja California, en particular de la Sierra de San Pedro Mártir, son lugares únicos, realmente únicos en el mundo para poder realizar este tipo de observaciones tanto en el visible como en el infrarrojo. El problema es que pues realmente no tenemos el billete para construir uno de estos grandes monstruos. Entonces lo que necesitamos es pues de asociarnos con más universidades, con más países para traer cierta tecnología y poder de alguna manera rescatar este sitio de cara a una nueva era de la exploración astronómica en nuestro país. Hay telescopios en San Pedro Mártir que hacen realmente una labor impresionante, pero siguen siendo telescopios pequeñitos. Entonces, para ir a competir ahora con estos monstruos, pues sí requeriría de poner un nuevo telescopio aquí que además detonara no solamente no es solamente el hecho de poder observar con esos telescopios, ¿no? Porque finalmente podrías decir, bueno, pues vas, colaboras, pides tiempo en estos telescopios, a lo mejor te lo dan y puedes hacer investigación de esta manera. Pero creo que el hecho de poner uno de esos telescopios de nueva generación, un telescopio grande dentro de nuestro país, pues también abriría la posibilidad a que no solamente astrónomos, sino también ingenieros mecánicos, ingenieros en óptica, en electrónica, etcétera, en mecatrónica, pudieran aportar sus conocimientos al desarrollo de nueva instrumentación para este tipo de telescopios, y entonces eso de cierta manera pues contribuiría de manera más fundamental a generar un sistema de expertos en el país en estas nuevas tecnologías. Ahí sí creo que todavía no llegamos a la Champions, pero ojalá pudiéramos llegar de manera pronto, o sea, en un periodo de tiempo razonable, porque creo que lo necesitamos y creo que sería una muy buena oportunidad para nuestro país.